es necesario tener conocimientos básicos de ginecología, de genética aplicada a la ginecología. Cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Es el conjunto de imagen cromosómica de un individuo. Es el conjunto de imagen cromosómica de un individuo. En el cariotipo se agrupan los cromosomas de acuerdo al tamaño y a la ubicación del centrómero. Están agrupados en 7 grupos. Repito, de acuerdo a su tamaño y a la ubicación del centrómero. El cariotipo se obtiene mediante una microfotografía de una célula somática en estado de mitosis. En 1956 se pudo determinar con certeza que la especie humana tiene 46 cromosomas, de los cuales 44 cromosomas son autosómicos y un par o 2 son los cromosomas sexuales. ¿En qué casos solicitamos cariotipo en ginecología? En casos de hermafroditismo, en casos de intersexo y en casos de amenorrea primaria. Entonces, repetimos, el cariotipo es la imagen cromosómica completa de un individuo. Imagen cromosómica completa de un individuo. Y las indicaciones para solicitar cariotipo en ginecología son amenorrea primaria, hermafroditismo e intersexo. Hermafroditismo, cuando se sospecha que esa persona presenta tanto tejido ovárico como testicular. E intersexo, cuando esa persona presenta las características sexuales correspondientes a individuos del otro sexo. O sea, si es una mujer, tiene características sexuales semejantes al del hombre o viceversa. Mosaicismo. El mosaicismo es
la constitución genética diferente en un mismo tejido o en tejidos diferentes. Por ejemplo, en la sangre podría ser 45X0 y en la piel podría ser 46XX. Por tanto, el mosaicismo es la constitución genética diferente en un mismo tejido o en otros tejidos. ¿En qué casos se solicita estudio de mosaicismo? También solicitamos en casos de amenorrea primaria, en casos de intersexo, en casos de infertilidad y en casos de insuficiencia ovárica primaria, que anteriormente se denominaba menopausia precoz. Entonces, repito, el mosaicismo es la constitución genética diferente. Este examen se solicita en casos de amenorrea primaria, en casos de intersexo, en casos de infertilidad y en casos de insuficiencia ovárica primaria o menopausia precoz. Cromatina sexual. En el núcleo de las mujeres, con cariotipo 46 cromosomas, de los cuales 2 son XX, se observa un corpúsculo hipercromático característico. O sea, hiper, como ustedes saben que es color, un color que resalta, un color acentuado, que se observa en el núcleo de las células de las mujeres con 46 cromosomas. Este corpúsculo hipercromático resulta de la condensación de uno de los cromosomas X de la mujer. En estos casos, como la mujer tiene 2 cromosomas X, una de ellas puede condensarse y manifestarse con este corpúsculo hipercromático característico. Por tanto, la presencia de este corpúsculo hipercromático, denominado corpúsculo de Barr, permite asignar sexo genético. ¿En qué casos se solicita cromatina sexual? Cuando en los recién nacidos se observa que los genitales externos son ambiguos.
y por tanto no se puede decir con precisión si es sexo genético o sexo femenino, si es un hombre o una mujer el recién nacido. Se presenta muy raras veces, pero en estos casos de genitales externos ambiguos hay que ser muy precisos y seguros al designar el sexo al recién nacido. Entonces, para esto se solicita la cromatina sexual, que es la identificación de la presencia del corpúsculo de Barr y que en última instancia es la condensación de uno de los cromosomas X. En cambio, el hombre, por tener el único cromosoma X que tiene. La cromatina sexual, repito, se solicita para asignar sexo en recién nacidos con genitales ambiguos. Voy a retornar al mosaicismo para aclarar algo. Ustedes saben, como ya dijimos, que la especie humana tiene 46 cromosomas. 44 cromosomas son autosómicos y 2 son cromosomas sexuales. Ahora, cuando se pierde un cromosoma o cuando se pierde un cromosoma o cuando se pierde una fracción de cromosoma, hace que muchas veces sea inviable o sea letal. Fíjense, la pérdida de un cromosoma o de un fragmento de cromosoma hace que el embarazo sea inviable o tenga letalidad. La única excepción es la pérdida de un cromosoma X, por ejemplo, el síndrome de Turner, que corresponde a 45X0. Es la única excepción. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen 2 cromosomas X y lógicamente uno, como en la condensación del corpúsculo, como en la condensación y la formación del corpúsculo de Barr, pues puede explicar por qué es factible que las personas con síndrome de Turner puedan vivir. En cambio, el aumento de un cromosoma o un aumento de un fragmento de cromosoma hace que sea viable, que presente anomalías, pero no es letal. Por ejemplo, el síndrome de Turner, donde hay un cromosoma extra en el par 21, o el síndrome de Klinefelter, 47XY, donde hay un cromosoma X extra.
determinaciones hormonales. En ginecología es muy importante recordar las hormonas que están directamente relacionadas, sus valores y su interpretación y en qué casos solicitamos. Es muy importante, así como para el endocrinólogo es muy importante los valores de la glucosa, de T3, T4, del glucagón y de todas las otras hormonas que normalmente ellos estudian, utilizan, solicitan. En ginecología, las hormonas que tienen gran importancia son las hormonas, la LH u hormona luteinizante, la hormona luteinizante. El material para el estudio es la sangre, la cantidad 0,5 ml. La técnica es el radioinmunoensayo o radioinmunoanálisis. Pero actualmente esta técnica ha sido sustituido por los métodos de ELISA, que, como en el caso de radioinmunoanálisis, cuantifica la cantidad de la reacción antígeno-anticuerpo específico. En este caso, el método de ELISA lo hace por colorimetría. En cambio, el radioinmunoanálisis lo hacía por radioisótopos activados. Ahí está la diferencia. Uno era por colorimetría, el ELISA, y el otro por radiometría. Radiometría con isótopos activados. Valores. Lo que sí nos interesa es conocer los valores. Los valores preovulatorios son de 2 a 15 miliunidades internacionales por ml. A mitad del ciclo, o sea, poco antes de ovular, se hace el pico ovulatorio y estos valores suben de 22 hasta 105 miliunidades internacionales por ml. En el posovulatorio bajan de 1 a 16 miliunidades internacionales por ml y en la menopausia, estos valores están entre 15 a 60 miliunidades internacionales por ml. Quiero aclarar que estos valores pueden ser diferentes de un laboratorio a otro laboratorio. Pero en general las variaciones son en un porcentaje moderado. Los niveles mayores son a mitad del ciclo, el pico de LH para la ovulación, para desencadenar la ovulación y en la menopausia.
Indicaciones. ¿En qué caso solicitamos determinación de o dosificación de LH? 1, para diagnóstico de ovulación. 2, en casos de hiperandrogenismo. 3, indirectamente en casos de menopausia. 4, en casos de fertilización in vitro, en casos de inseminación artificial y para diferenciar un hipogonadismo primario de un hipogonadismo hipogonadotrópico. Entonces, repito, las indicaciones son para diagnóstico de ovulación en casos de hiperandrogenismo, para fertilización in vitro, inseminación artificial y para diferenciar un hipogonadismo primario de un hipogonadismo hipogonadotrópico. La FSH, el material sigue siendo el mismo, sangre, la cantidad 0,5 ml, la técnica radioinmunoensayo o ELISA con colorimetría. Los valores también se efectúan en miliunidades internacionales. Los valores preovulatorios son de 2 a 20 miliunidades internacionales por ml. A mitad del ciclo, suben hasta unas 26 miliunidades internacionales. Posovulatorio, entre 2 a 16 miliunidades internacionales, y en la menopausia, entre 30 a 150 miliunidades internacionales por ml. ¿En qué caso solicitamos dosificación de FSH? Para confirmar menopausia en casos de insuficiencia ovárica primaria o anteriormente denominado menopausia precoz, para el estudio de reserva ovárica y para diferenciar un hipogonadismo hipergonadotrópico de un hipergonadismo, para diferenciar un hipogonadismo hipergonadotrópico de un hipogonadismo
hipogonadotrópico. Y cuando estudiemos infertilidad, que es un capítulo muy importante, vamos a hablar muy específicamente de la reserva ovárica en casos de infertilidad y de la importancia de la dosificación y sus valores de la FSH. Tal vez les ha llamado mucho la atención los términos hipogonadismo hipergonadotrópico e hipogonadismo hipogonadotrópico. Si se fijan, ambos son hipogonadismo, pero uno es hipergonadotrópico y el otro es hipogonadotrópico. No se olviden que la FSH y la LH son las hormonas denominadas gonadotropinas o gonadotrofinas. Las gónadas, en este caso, son los ovarios en las mujeres y en los hombres son los testículos. En ginecología, cuando hablamos de gónadas, vamos a entender que se tratan de los ovarios, a no ser que hagamos una aclaración respectiva. El hipogonadismo significa que los ovarios no producen cantidades adecuadas de hormonas sexuales. Vuelvo a repetir, en el hipogonadismo, los ovarios no producen la cantidad adecuada, la cantidad necesaria de hormonas sexuales. Es igual que el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo, la glándula tiroides no produce cantidad adecuada de T3 o T4. No hay una producción suficiente y adecuada. Lo mismo, en el hipogonadismo, los ovarios no producen cantidad adecuada, necesaria de hormonas sexuales. Y lógicamente esto va a tener una gran importancia en la mujer, empezando desde la diferenciación sexual, si esto ocurre a temprana edad. Luego va a ocasionar problemas con el ciclo menstrual, básicamente amenorreas, y lógicamente va a ocasionar infertilidad. Ahora, el término hipergonadotrópico e hipogonadotrópico. Las gonadotropinas, vuelvo a repetir, son la FSH y la LH. Ambas se denominan gonadotropinas o gonadotrofinas. El término tropina o trofina significa estimular. En cambio, por tanto, son las hormonas que van a estimular, en este caso, los ovarios. Son las hormonas producidas en la hipófisis que van a estimular los ovarios. En el caso del hipogonadismo hipergonadotrópico,
hipergonadotrópico, vamos a suponer que es una mujer joven, 25 años. En estos casos, hipogonadismo hipergonadotrópico, los ovarios de esta paciente no producen cantidad suficiente de hormonas sexuales y se va a manifestar inicialmente por trastornos menstruales por amenorrea. Y al decir hipergonadotrópico, la hipófisis está produciendo cantidades elevadas de FSH y LH. El ovario, a pesar de recibir un gran estímulo de la FSH y LH, no funciona. No produce cantidades adecuadas de hormonas sexuales y al mismo tiempo, no permite el desarrollo folicular y la maduración de los ovocitos. Por tanto, se va a manifestar con amenorrea e infertilidad. Al ser un hipogonadismo hipergonadotrópico, existe una falla ovárica. Por eso también recibe el nombre de hipogonadismo primario. La falla está en el ovario, En estos casos nosotros podríamos lograr que esta mujer tenga ciclos de tipo menstrual administrándole hormonas tanto estrógeno como progestágeno. Pero nunca vamos a lograr que pueda ovular y por tanto tener fertilidad. Nunca. Porque existe un daño en el ovario. En cambio, en el hipogonadismo hipogonadotrópico, también los ovarios en el hipogonadismo no producen cantidad adecuada, suficiente de hormonas sexuales. Pero, ¿por qué no producen? Porque por el hipogonadotropismo significa que la hipófisis no está estimulando adecuada y correctamente a los ovarios. Como los ovarios no tienen el estímulo, la orden necesaria para funcionar correctamente, pues por sí solo no van a elaborar las hormonas sexuales ni van a permitir el crecimiento y la maduración de los ovocitos. En este caso de hipogonadismo hipogonadotrópico, los ovarios están intactos, están sanos, no funcionan porque no tienen el estímulo o la orden necesaria. Y la falla está en la hipófisis. En el hipogonadismo hipogonadotrópico, nosotros, como en el caso anterior, podemos hacer que esta mujer tenga sangrados menstruales regulares, administrándole hormonas estrógeno, progestágeno. Pero al mismo tiempo podemos lograr crecimiento, maduración de los folículos y de los ovocitos, y de esta manera lograr la fertilidad. Para esto, nosotros administramos
menotropinas, que son gonadotropinas extraídas y purificadas de mujeres menopáusicas que van a estimular directamente al ovario para que funcione adecuadamente, produzca las hormonas sexuales y permite el desarrollo de los folículos con crecimiento y maduración de los ovocitos. Entonces, hay mucha diferencia entre el hipogonadismo hipergonadotrópico y el hipogonadismo hipogonadotrópico. Lo peor que puede ocurrir en una mujer joven, es tener un hipogonadismo hipergonadotrópico. Bueno, hecha esta aclaración, pasamos a la prolactina. Ustedes saben, la prolactina es una hormona que se produce en la hipófisis anterior. Tiene una gran importancia en la regulación del ciclo menstrual. Tanto es así que algunos autores lo consideran como una tercera gonadotropina. Entonces, su importancia radica en que es importante, en que es un factor que está relacionado con la regulación del ciclo menstrual. El material para dosificación de prolactina sigue siendo la sangre, 0,5 ml, la cantidad. La técnica, radioinmunoensayo o ELISA, por colorimetría. Y los valores deben ser iguales o menores de 15 a 20 nanogramos por mililitro. Repito, en este caso, la dosificación se hace en nanogramos por mililitro. En cambio, en la LH y la FSH eran miliunidades internacionales por mililitro. Si ustedes recuerdan, el nanogramo es la milésima parte de un microgramo. En otras palabras, la millonésima parte de un miligramo. O sea que son concentraciones, cantidades muy pequeñas, pero suficientes para cumplir su función. Entonces, repito, la prolactina, la dosificación de prolactina puede hacerse cualquier día del ciclo menstrual. Los valores normales deben ser igual o menor de 15 a 20 nanogramos por mililitro. Esto de 15 o 20 depende de los laboratorios, pero en general hay el consenso que no debe pasar de 20 nanogramos. Indicaciones. ¿En qué casos solicitamos dosificación de prolactina? 1. En el síndrome de amenorrea con o sin, en los síndromes de amenorrea con o sin galactorea. En casos de amenorrea primaria, amenorrea secundaria. En casos de infertilidad. En casos de trastornos menstruales o irregularidades menstruales. En esos casos solicitamos prolactina.
síndrome de amenorrea con o sin galactosea, en casos de amenorrea primaria secundaria, en casos de infertilidad, en casos de trastornos menstruales. La progesterona. La progesterona también es una hormona producida en el ovario por el cuerpo lúteo, Su función, como dice progesterona, es progestación, proembarazo, favorece el embarazo. Es la hormona del embarazo. Los valores la muestra es sangre, la cantidad también 0,5 ml, la técnica radioinmunoensayo o ELISA, actualmente mucho más utilizada el ELISA, porque cuantifica la reacción antígeno-anticuerpo, y ustedes saben que ahora hay muchas pruebas basadas en el método de ELISA, por ejemplo, el VIH por ELISA también. Entonces, es una reacción antígeno-anticuerpo. Para solicitar dosificación de progesterona, solicitamos en el día 21 del ciclo menstrual en mujeres normorregladas. O sea, en las mujeres que tienen su ciclo menstrual cada 28 o 30 días. En general pedimos entre los 18 a 23 días, no antes ni después, porque en esos días el pico o la concentración máxima de progesterona se va a encontrar entre los 18 a 23 días. Repito, en la práctica solicitamos el día 21 del ciclo menstrual en mujeres con normorregladas o con ritmo menstrual regular. En cambio, en mujeres con otro tipo de ciclo menstrual, por ejemplo, en mujeres cuyo ciclo menstrual es de 35 días, solicitamos este examen el día -7, o sea, 7 días antes de la fecha probable de menstruación. En este caso, si los ciclos fueran de 35 días, este examen habría que solicitar el día 28 del ciclo. Espero que haya sido comprendido y que no exista duda. En general, en mujeres con ritmo menstrual regular, denominadas normorregladas eumenorreicas, pedimos el día 21 del ciclo, o muy alrededor del día 21. Y en mujeres con ciclos menstruales diferentes, solicitamos el día -7, o sea, 7 días antes de la fecha probable de menstruación. ¿Qué indicaciones tiene? Fundamentalmente, la ovulación y, por otra parte, determinar la función del cuerpo lúteo.
Esas son sus dos indicaciones más importantes. Tenemos todavía varias dosificaciones hormonales, pero vamos a terminar la clase a este nivel. Por favor, si alguien tiene preguntas o tiene alguna duda, puede hacerlo en este momento. ¿Alguna pregunta, por favor? Si no hay preguntas, quiero recordarles que el día de mañana es el segundo examen parcial. Son todos los temas, menos este, a partir del primer parcial. Todo lo que está después del primer parcial. Son 50 preguntas de selección múltiple. La respuesta sobresale en todas las preguntas. Es el inciso que va a sobresalir. No se olviden, por favor, no se olviden. No debe haber exámenes rezagados. Por otra parte, deben entregar un minuto antes para evitar problemas posteriores y que el sistema ya no permita que ustedes envíen sus exámenes. El examen va a durar 50 minutos por instrucciones de las autoridades. Pero no se olviden que deben entregar un minuto antes para evitar problemas. O sea, máximo 49 minutos. Puedo decirles que este examen para una persona que ha estudiado normalmente puede resolverse o entregarse mucho más antes. Pero tienen los 50 minutos. Entregar un minuto antes. Por favor, no se olviden. Repito, en la parte de los temas como complicaciones nefrourológicas, lupus y todas esas patologías, no se olviden que esta es una clase de obstetricia y no de medicina interna. Por tanto, por favor, deben leer esos temas y estudiar esos temas y hacer hincapié en la parte obstétrica y no en lo que es medicina interna como tal. Si no hay más preguntas, Doctor, ¿sí? tengo una duda, doctor, sobre los fármacos en el embarazo, sobre los Bien. tranquilizantes potentes, lo que son la fenotiazina y la clorpromazina. ¿Se pueden utilizar sin ningún riesgo? Sí, son fármacos que normalmente no utilizamos, ¿no? Podemos utilizarlos como antihistamínicos sin ningún problema en casos de hiperemesis gravídica muy severa. Podemos utilizarlos porque el beneficio va a ser mayor que el riesgo. ¿Ya? Y también no se olviden que este tipo de fármacos son antipsicóticos o llamados tranquilizantes mayores o llamados también neurodépticos. Imagínense una persona con ese estado mental, pues puede hacerse daño o hacer mucho daño y es preferible utilizar ese tipo de fármacos porque el beneficio siempre va a ser mayor que el riesgo, inclusive solo como antiemético. ¿Está bien? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda?
Si no hay más preguntas, por favor, no se olviden mañana. Empezamos el examen 6:45, duración de 50 minutos, pero deben entregar 1 minuto antes para evitar problemas. Que tengan buen día y les deseo un buen examen el día de mañana. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor.